Si nosotros quisiéramos aprender a cocinar, a ver, aquí quién ya sabe cocinar un chorro, ¿no? Ya, yo sé que hay muchos que ya saben cocinar bastante, pero si quisiéramos aprender a cocinar, y me refiero a una alta cocina, ¿verdad? No sé cómo se diga eso, pero digamos que asistiéramos, ¿verdad?, a una introducción y nos está enseñando el chef Gordon Ramsay y varios de los chefs más famosos, ¿verdad?, y más reconocidos. Yo les quiero preguntar, si asistíamos solamente a una introducción donde esa persona nos va a enseñar, ¿con eso bastaría para no necesitar al chef? Yo creo que con eso basta, bueno, quiero preguntarles, ¿con eso bastaría para convertirnos en chefs profesionales? Yo creo que no, ¿verdad? Y al igual ustedes estamos, yo creo que en el mismo canal, no pensando en esto. En realidad, la realidad es que necesitaríamos al chef y que ese chef nos acompañe hasta que nosotros mismos pudiéramos ser nombrados chef. ¿Estamos? Antes no. Y de la misma manera, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, y dice de la siguiente manera, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar, ponemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, venimos delante de ti y Dios, queremos darte las gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Padre, queremos entregarte esto en tus manos, pedirte que seas tú quien dirija toda la enseñanza. Padre, por favor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y permítenos aprender ese mensaje que tienes para nosotros. Y Dios, yo me pongo delante de ti también. Por favor, úsame como un instrumento para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy comenzamos nuestra serie de Filipenses y vamos a ver esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia o a la gente de Filipos, ¿verdad? A los filipenses. Y comienza de esta manera. El apóstol Pablo les dice en Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice: Pablo y Timoteo. ¿Qué dice? Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo le escribe esta carta a la iglesia, como ya les digo, a Filipos, y es una iglesia que se había fundado 11 años antes de que ellos recibieran esta carta. O sea, ellos ya tenían 11 años cuando reciben esta carta del apóstol Pablo, ¿no? Y aparte, es bien interesante porque la iglesia de Filipenses fue la primera iglesia de Europa. ¿Ok? Ahora, el apóstol le dice: yo les escribo a todos, y digan conmigo, a todos. A todos. Pablo dirige esta carta a todos, pero realmente son 3 grupos a quienes dirige la carta. Primero que nada, a todos los santos. Y digan conmigo, santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos aquellos que hemos sido separados para Dios. Y nosotros hemos sido separados para Dios gracias a Cristo, gracias a que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Entonces nosotros hemos sido separados para Él. Y es entonces donde aquí, ¿verdad? La carta también obviamente puede entrar para nosotros. Nosotros somos parte de esos santos que estamos, ¿verdad? Separados en Cristo Jesús para Dios. Y luego llama la atención porque dice a todos los santos, pero que están con los obispos, o sea, prácticamente a todos los obispos, ¿verdad? También prácticamente lo que está diciendo, que son aquellos que están dirigiendo la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos?
aquellos que están en un puesto de liderazgo, aquellos que están con ciertas responsabilidades, ¿verdad?, en la iglesia. Y luego, y a todos los diáconos, prácticamente también dice eso, ¿no? A aquellos que están con los diáconos. Entonces, son aquellos, ¿quiénes son los diáconos? Son aquellos que tienen una posición reconocida de servicio. Ya tienen una posición que se reconoce, por así decirlo, o sea, ellos son los servidores de tal cosa y de tal cosa y tal cosa, ¿no? Y entonces, si nos damos cuenta, realmente el apóstol Pablo está escribiendo a todos aquellos que son cristianos. Tanto los líderes, como los servidores, como a todos. No dejando a nadie fuera, ¿verdad?, para recibir este mensaje. Y después el apóstol Pablo les saluda, ¿verdad?, con un saludo muy bonito. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que leo esta frase me acuerdo de un profesor que llegaba, el profesor de griego, y llegaba y nos daba este mismo saludo, pero en griego, siempre. Era suena muy padre. ¿Quieren aprender? No, no es cierto. Digan conmigo Haris. Haris es gracia. Haris umin. Umin es ustedes o vosotros. Haris umin. Kai. Digan conmigo Kai. Kai es I. ¿Sí? Es la palabra I, bueno, la letra I. E Irene. Como Irene, ándale. E Irene. ¿Sí? Esa es paz. Apo, Padre. Theú. Theú es Dios. No, perdón, me equivoqué la palabra. Apo es otra vez como I. Bueno, y luego apoteú, patros, ahí es donde es patros, es Padre. Apoteú, patros, Emón. Kai Curio. Curio es Señor. Jesucristo. Harisumin Kai Irene, Apoteú, Patros, Emón, Kai Curio, Jesucristo. ¿Verdad? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Me encanta cómo suena el griego. Pero bueno, continuamos. Esto no tiene nada que ver con el bueno, sí tiene, pero Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 6 dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y aquí es donde ya va a comenzar ahora sí una pequeña enseñanza y vamos a ir aprendiendo varias cosas que el apóstol Pablo quiere enseñarle a los filipenses, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando, ¿con qué? Con gozo por todos vosotros, por vuestra, ¿qué? Comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora vamos a quedarnos aquí hasta el versículo 6 por lo pronto, y dice así: doy gracias a mi Dios, ¿verdad? Siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo menciona que se acordaba o recordaba a estas personas, ¿verdad? A los de Filipenses. Y recordaba mucho lo que ellos habían hecho por él. ¿Saben? Yo creo que Pablo estaba bastante agradecido con los de Filipenses. De hecho, ustedes pueden ver que Pablo sí los recordaba e incluso los ponía como buen ejemplo delante de otras iglesias. A los de Corinto les escribe: la gente de Macedonia, yo creo que lo han leído por ahí, cuando han leído las cartas a los corintios, dice: la gente de Macedonia hace esto y esto y esto. Oigan, la gente de Macedonia, y los pone de ejemplo, ¿verdad?, frente a los corintios. Porque Pablo les tenía mucho cariño. Ellos, la iglesia de los filipenses, eran los que sostenían el ministerio de Pablo. Prácticamente eran aquellos que pues ponían, ¿verdad? y eran bondadosos, eran bastante generosos, ¿vale? Y es por eso que Pablo se acuerda de ellos y ora por ellos, ¿verdad? Y da gracias a Dios por ellos. Y dice: rogando con gozo por todos vosotros. Pablo oraba entonces por los filipenses. Ahora, algo bien interesante en todo esto
es que Pablo dice, yo oro por ustedes y yo ruego por ustedes con gozo. ¿Qué es el gozo? Es algo así como la felicidad, para que nos entendamos. Y es extraordinario esto, porque Pablo se ponía feliz al orar por ellos. ¿Y por qué es extraordinario esto? Porque ¿saben ustedes dónde estaba Pablo? ¿Saben de dónde escribió Pablo esta carta? Desde la cárcel. Pablo estaba en prisión escribiendo esta carta. Y Pablo le escribe a los filipenses y dice, yo me acuerdo de ustedes, oro por ustedes y doy gracias a Dios por ustedes y ruego con gozo por ustedes. Y esto es algo increíble porque nos revela varias cosas, ¿vale? Nos revela el hecho de que nosotros debemos de tener un corazón de orar por las personas cercanas a nosotros, agradecer y rogar a Dios con gozo por ellos. Que Dios les bendiga, que Dios les dé, que Dios haga esto, que Dios haga el otro. Y entonces estar orando por aquellos que son parte de nuestra familia de la fe. Pero fíjense también, esto habla de algo interesante porque la cercanía que tiene Pablo con Dios, la cercanía que tiene Pablo en esa relación que tiene con Cristo, lo hace orar con gozo a pesar de sus circunstancias. Y eso es algo bien interesante. Porque estamos hablando de que en medio de unas circunstancias desfavorables como las que estaba viviendo Pablo en la cárcel, su amistad con Cristo lo tenía con gozo. Y eso es un triunfo en la vida, ¿no es cierto? Ahora, este triunfo no es que nos lleve o nos debería de llevar a ser insensibles, porque ese no es el punto aquí. ¿Saben a qué me refiero con esto? Esto no es como que el hecho de que yo estoy en una relación con Cristo y estoy triunfando en mi vida no significa que no vamos a sentir algo pues malo, ¿verdad? En medio de los problemas. Sino que también vamos a sentir paz y tranquilidad y gozo y pues Dios es bueno y te sostiene. Y esto nos habla también de un corazón, ¿verdad? De alguien, de Pablo, ¿verdad? Al estar ahí cercano a Dios. ¿Cómo es él cercano con Dios? ¿Cómo es su corazón delante de él también? Una vida profundamente unida a Cristo. Es una vida que en medio de esas condiciones adversas, todo se va a transformar en gozo. ¿Estamos? Y esto es parte de nuestro crecimiento espiritual. ¿Ok? Ahora, Pablo aquí ora por algo bien interesante. Y está diciendo, yo los recuerdo a ustedes y oro por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. Ruego por ustedes con gozo. Y dice, por vuestra comunión en el Evangelio, dice el siguiente punto. Por vuestra comunión, siguiente diapositiva, por favor. Por vuestra comunión en el Evangelio. O sea, que Pablo entendía que lo más importante era esto. Lo más importante era la comunión en el Evangelio. Fíjense, iglesia, tenemos que entender ¿por qué Pablo estaría orando por esto? O sea, Pablo está orando para que los filipenses sigan teniendo una comunión en el Evangelio. ¿Estamos? Y entonces hay una necesidad de nosotros como hijos de Dios de tener una cercanía familiar, de tener una unión, una conexión, una relación con el Evangelio. ¿Estamos? El Evangelio es una palabra que nosotros escuchamos, ¿verdad? Probablemente cada domingo. Y la escuchamos, pero muchas veces no entendemos su profundidad y su significado.
No entendemos que el evangelio debería estar en cada aspecto de nuestras vidas. Deberíamos entenderlo así. O sea, tú y yo debemos de vivir el evangelio. Digan conmigo el evangelio. ¿Qué es el evangelio entonces? Si se los dijera así de manera resumida, ¿qué es el evangelio? Jesús y su obra. Punto. Eso es el evangelio. ¿Lo desarrollamos más? ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio comienza desde Adán y Eva. ¿Y por qué comienza con ellos? Porque es bien importante esto, fíjense. El evangelio comienza con la caída de la humanidad. La humanidad cayó. La humanidad se perdió. ¿Sí? Y por la desobediencia de Adán y Eva, ellos tomaron de un fruto que era un fruto prohibido. ¿Sí? Y ese fruto les dio a ellos conocimiento del bien y del mal. No conocimiento solamente, no. Conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Ahora, con eso, una tendencia a querer hacer lo malo. Una naturaleza que sabemos nosotros que se llama pecaminosa. Y es bien interesante porque la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos habla, ¿quiénes son todos? ¿Todos? ¿Eso te incluye a ti? ¿Eso me incluye a mí? Nos incluye a todos. ¿Estamos? Entonces, la naturaleza dice que hemos pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, lo que significa que estamos separados de Dios o estábamos separados de Dios. Y aparte de eso, ya no con todo y eso, ¿verdad? Sabemos que también la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa esto? Que nosotros teníamos que pagar con muerte. Nosotros teníamos que pagar el precio de nuestro pecado muriendo nosotros. Con nuestra muerte. Nosotros teníamos que morir espiritualmente, físicamente, eternamente. Tenemos que estar muriendo. ¿Saben? Y la realidad es que no nos iba a alcanzar a pagar, por eso es que teníamos que pagar eternamente. Y esto es algo bien interesante porque entonces aquí entra la parte de la buena noticia del Evangelio. Que Dios te amó tanto que entregó a su Hijo para que tú no te pierdas y tengas vida eterna. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de tal manera fue tan grande ese amor de Dios al mundo que entregó a su Hijo por ti. Para salvarte a ti. ¿Pero cómo? Sí, porque si estamos hablando de que todos hemos pecado y de que la paga del pecado es muerte, eso significa que todos teníamos que pagar el precio, ¿cierto? Pero fue Jesús que vino al mundo y decidió dar su vida por ti y por mí. O sea, Jesús decidió entregar su vida para salvarte a ti y a mí. Y es por eso que Cristo va a la cruz. Es por eso que Cristo viene al mundo a morir, a entregar su vida. ¿Por qué? Nuevamente, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso Jesús vino a pagar el precio de tu pecado. Si alguien quisiera pagar el precio de algo tuyo, ¿verdad? Es un decir, fuiste a un restaurante y pediste un corte de 1,500 pesos. La otra persona, si quisiera pagar por ti, ¿cuánto tiene que pagar? 1,500 pesos. Y la propina. Y demás, ¿verdad? Y fíjate, qué buen comentario. Porque precisamente Jesús pagó el precio del pecado y fue suficiente. Probablemente podríamos pensar que hasta de más, ¿verdad? Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y Jesús se entregó entonces de esta manera. Y este es el Evangelio. Esto que estamos hablando, esto debería ser algo que esté en cada aspecto de nuestras vidas. El Evangelio debería ser parte de nuestra vida diaria. ¿Estamos? ¿Y por qué digo esto? Porque, miren, nosotros debemos entender que
o debemos de tener una perspectiva de que el Evangelio no solamente es una puerta. ¿Saben? El Evangelio no solamente es un boleto al cielo, el Evangelio no solamente es la manera de entrar a la presencia de Dios. No, porque no es solo eso. Jesús no es solamente la puerta. Jesús dijo, soy la puerta, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué dijo también? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Sí, Jesús es la puerta, pero Jesús es el camino. Eso quiere decir que Jesús es en quien tú y yo debemos de andar. Es en quien debemos de caminar en nuestra vida cristiana. ¿Ok? Jesús no solamente es el medio de nuestra salvación, sí es nuestro Salvador, pero también es el medio de nuestra transformación. ¿Estamos? No simplemente es que se nos haya liberado del castigo del pecado, sino que es de la liberación del poder del pecado. El Evangelio, claro, es lo que nos reconcilia con Dios. Tú y yo ya estamos reconciliados con Dios, pero también el Evangelio nos da las herramientas para seguir creciendo en Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Y muchas veces no hemos tomado en cuenta, muchas veces no lo hemos vivido, lo hemos practicado, no lo hemos hecho. ¿En qué sentido? Bueno, a veces llegamos a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y wow, yo creo en Cristo, yo creo en lo que hizo por mí y qué increíble y todo, y ya. Y dejamos como que Dios solamente es, Jesús es solamente ese aspecto de nuestra vida y nos separamos, ¿verdad? Y en el sentido de que ya todo lo demás lo hacemos por otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo hay tentaciones en tu vida y en tu corazón, porque todos tenemos tentaciones. ¿Estamos? Y cuando te llegan estas tentaciones, ¿tentaciones a qué? Mira, tú sabes cuáles son tus tentaciones. Tú sabes qué es lo que a ti te está pesando, ¿verdad? ¿Qué es eso que hay en tu vida, en tu corazón? Entonces, para vencer esas tentaciones necesitas a Cristo. Porque a veces nos queremos, como les digo, separar, ¿verdad? Y llegan esas tentaciones y decimos, bueno, yo puedo vencerlas, ¿verdad? Yo puedo pelear contra eso y lo voy a hacer mejor y lo voy a tratar de hacer bien y ahora la siguiente semana vas a ver que ahora sí ya no voy a caer en esto y ahora voy a hacer y nos prometemos y ¿saben? Queremos hacer las cosas por nuestras propias cuentas. Por las fuerzas, claro. Y ahí está el detalle. Que para vencer tentaciones, que para vencer pecados o lo que sea que haya en nuestras vidas o cualquier cosa, nosotros queremos tomarnos de nuestras fuerzas. Y llega un problema a nuestra vida, cualquier problema, ¿verdad? Problemas, di tu salud, de economía, de lo que sea. Y llegan esos problemas y también los quieres enfrentar tú. Pero tú y yo tenemos que entender que todas las cosas deben de ser tomadas de Cristo. O sea, tú y yo tenemos o podemos vencerlo tomados de Cristo. Por eso el apóstol Pablo está orando, oye, yo quiero que los filipenses continúen en su comunión con el Evangelio. ¿Estamos? Fíjense, Colosenses 1:6 dice así. Vamos a leer Colosenses 1:6, dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. ¿Qué ha llegado qué? El Evangelio. Está hablando, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosas y les dice que ha llegado el Evangelio hasta vosotros así como a todo el mundo. Unos versículos antes habla de eso, ¿verdad? Por eso no. Pero dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. Hablando del Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Elogia a la iglesia de Colosas. Les dice, wow, el Evangelio está creciendo en ustedes.
porque lleva fruto y crece. Ustedes están teniendo esa comunión porque llevan fruto y crecen. Y ese es lo importante de aquí. Entender que es el Evangelio y vivir el Evangelio lo que nos va a dar a llevar a tener frutos en nuestras vidas, a crecer en nuestras vidas. ¿A crecer en qué sentido? En crecer espiritualmente, a crecer como personas, a crecer en todos los ámbitos. De hecho, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, no lo vamos a leer ahorita, pero el apóstol Pedro enseña que hay una falta de transformación continua en una persona cuando en sus vidas se olvidan del Evangelio. O sea, Pedro, ahí en 2 de Pedro 1, del 3 al 9, él enseña, dice, cuando hay una falta de transformación en tu vida, es porque te has olvidado del Evangelio. Te has olvidado de lo que Dios hizo por ti. A ver, nuevamente, nosotros estamos en una vida cristiana para vivir el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos nuevamente poniendo el ejemplo de una tentación o de un pecado. Digamos, la ira. Siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de la ira. Y entonces, digamos, ¿verdad? Soy una persona súper iracunda y ya se la rayo a todo mundo, ¿verdad? Y me enojo y estoy ahí todo, que hasta quiero golpear personas, ¿verdad? Es donde sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo conozco a Cristo, Dios me ha perdonado mis pecados, claro que sí. Dios me ha salvado, Dios me ha rescatado. Pero también es a través de Cristo en quien yo voy a ser una mejor persona, en quien yo voy a ser transformado y en quien yo voy a ser, o sea, Dios va a ir trabajando mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que yo me quede con eso, esa parte de mi enojo y de mi ira que tengo, ¿verdad?, frente a otras personas. Dios quiere que nosotros seamos trabajados en nuestro corazón. ¿Están conmigo? Entonces, cuando llega el momento, ¿verdad? A veces pasa, ¿verdad? Y digamos que te enojas, ¿verdad? Y tuviste esa ira y todo. Y como ya les decía, a veces tenemos esa tendencia de decir, bueno, la próxima vez lo voy a hacer bien. Bueno, la próxima vez ya voy a tratar de mejorar o ¿sabes qué? Me voy a alejar de esas personas que me hacen enojarme. Y ese no es el punto. Tú y yo lo que necesitamos es recordar que Jesús es nuestro Salvador, pero también es quien transforma nuestras vidas. ¿Estamos? Entonces tú y yo necesitamos acercarnos a Cristo. Tú y yo necesitamos acercarnos a Él porque Él es el que va a trabajar en nosotros. ¿Estamos? Sí. Reconocer, a ver, si cuando nos acercamos a Cristo reconocimos, ¿verdad? Yo creo que todos lo hicimos, reconocimos y dijimos, bueno, soy un pecador. Me he dado cuenta de mi pecado. Y en ese momento, probablemente cuando conociste a Cristo, estabas reconociendo, ¿verdad? Lo que estaba pasando en tus vidas, los pecados que había en tu vida. De igual manera, tú puedes seguir reconociendo a Dios, sigo siendo pecador. Y te necesito para crecer. Dios, ayúdame a vencer esto, ayúdame a trabajar esto, ayúdame. Entonces es algo que necesitamos entender, o sea, necesitamos a Jesús para alcanzar una madurez espiritual. Necesitamos el Evangelio como medio de una transformación personal también. Y luego nos dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Están conmigo, iglesia? Miren, este versículo nos enseña algo increíble y es acerca de nuestra santificación. ¿Qué es una santificación? Suena muy... Es un proceso de crecimiento. Es un proceso donde tú y yo vamos pasando poquito a poquito, caminando para crecer y ser más parecidos a Cristo.
poquito a poquito. Esto no es de golpe, no es instantáneo, no es como, ya creíste en Cristo y ya de repente, todo pecado se te quitó. La verdad es que no funciona así. Estaría increíble que fuera así, pero no es así. La realidad es que nosotros necesitamos seguir acercándonos a Cristo para que eso pueda seguir pasando. Porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Y es Cristo el que ya comenzó la obra en ti. Es Cristo el que ya empezó a trabajar en ti, ¿cierto? Y ha ido trabajando y va a seguir trabajando en ti hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué se refiere a eso? Hasta que Él venga. Porque la realidad es que, miren, nosotros debemos de estar tranquilos de que Dios va a ir trabajando en nuestras vidas. Vamos a ir creciendo, vamos a ir mejorando. Claro que nosotros necesitamos buscarle a Él. Esto no va a ser tampoco así nada más porque sí, ¿verdad? De arte de magia, ya nomás aquí sentadito y de repente ya no tengo ira. No, es necesario que tú te acerques a leer la palabra de Dios. Es necesario que tú seas pues una persona de oración, ¿verdad? Y que tú estés buscando a Dios. Porque entonces esa comunión con Cristo es la que te va a ir perfeccionando. Dicen que el que con lobos anda, Javier se enseña. Porque al final tiene tiene un impacto el hecho de que tú tengas una relación y una comunión con alguien, ¿cierto? Cuando tú tienes una relación y una comunión con alguien, tan cercano, tú llegas a ser casi la misma persona. En este caso, si tú y yo llegamos a relacionarnos con Cristo, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a ir pareciendo más a Cristo. Y eso es algo increíble. Ahora, Dios se va a ir encargando de perfeccionarnos hasta el día de Jesús. Porque la realidad también es esta, iglesia. Tú y yo no vamos a dejar de ser pecadores aquí. Pero sí vamos a ser más santos. En el sentido de que vamos a ir mejorando, vamos a ir creciendo. Sí se debería de esperar que tú y yo tengamos cierto crecimiento espiritual. ¿Estamos? Es lo que buscamos, es lo que deberíamos de tener. Tú y yo tenemos que crecer poquito a poquito. Y ya, claro, cuando venga Jesús vamos a ser perfeccionados completamente. Todo pecado, todas las cosas malas, sale. Somos transformados. Vamos a ser perfectos, vamos a ser sin mancha, sin pecado, para la gloria de Dios. Caray, ¿no se supone que ya estamos limpios de pecado? Podrían preguntar. Miren, Dios nos liberó del poder del pecado en el sentido de que el pecado ya no tiene poder para condenarnos. Pero la realidad es que seguimos pecando. O sea, la naturaleza pecaminosa está ahí. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y lo sabemos. Pablo mismo lo explica a los romanos en Romanos capítulo 7. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Sé que hay cosas que son malas y esas son las cosas que hago, dice Pablo, ¿no? Él mismo se llama el peor de todos los pecadores. Ahora, ¿esto nos debe dar justificación para pecar? No deberíamos de buscar pecar, deberíamos de buscar mejorar, crecer, ¿verdad? Parecernos más a Cristo. Pero bueno, entonces acerquémonos a Jesús para ser perfeccionados por Él. Hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, ¿verdad? Y ya seamos perfeccionados y limpios de nuestra naturaleza. Filipenses 1:7 al 8 dice lo siguiente, dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí rápidamente, nada más mencionando, Pablo está agradecido, tiene gozo, tiene ese deseo de orar por los filipenses y ese deseo era correcto, ¿verdad? Era el amor que le tenía a ellos y al final ellos eran personas que estaban acompañando a Pablo, ¿verdad?
estuvieron con Él en los tiempos de tribulación y eran partícipes de la gracia, ¿verdad? Ahora, esto nos debe de ayudar a entender ese amor por nuestro prójimo. Como ya lo dije en un principio, entender que nosotros debemos de también tener ese deseo de orar por las personas. ¿Saben? ¿Sabían ustedes que todos nosotros somos copartícipes de la gracia de Dios? Todos nosotros estamos viviendo la misma vida, ¿verdad? En el sentido de vivimos en la gracia del Señor y a veces pasamos por dificultades, ¿sabes? Y entender que a veces vamos a pasar por dificultades muy parecidas y entonces apoyarnos y orar y estar el uno para el otro. ¿Están conmigo? Perfecto. Continúa entonces el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11, y dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dice entonces que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo entendimiento. Ese es el siguiente punto, ¿verdad? Ahí está. Que vuestro amor abunde en ciencia y conocimiento. Ahora, Pablo les está diciendo a los filipenses: yo deseo que ustedes no sean ignorantes en su conocimiento de Dios. Iglesia Cristiana One, el apóstol Pablo también lo habla hacia nosotros de parte de Dios, porque este mensaje es de Dios. Realmente Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestro conocimiento de estar en una relación con Él. La oración de Pablo es que ellos puedan amar y conocer y prepararse y estudiar y aprender, ¿verdad?, de la palabra. Mi oración como pastor también es que ustedes puedan hacerlo, iglesia. Que ustedes puedan conocer la palabra de Dios, que ustedes se preparen en la palabra de Dios, que ustedes estudien la palabra de Dios, que ustedes aprendan de Dios. Y que vuestro amor, como dice Pablo, abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que tengan incluso ese amor, un amor abundante hacia el conocimiento de la palabra. ¿Y por qué esto? Porque la palabra de Dios, iglesia, trae sabiduría. La palabra de Dios trae conocimiento a nuestras vidas. Y con ello, una transformación, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Estar entregados en nuestra relación, viviendo en Dios, viviendo en Cristo. Y fíjense, Hebreos 4:12 dice esto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que va a ir hasta lo más profundo de tu ser. Es la palabra de Dios la que te va a alcanzar ahí donde nadie más, ¿verdad? Y entonces va a tocar partes que necesitan ser cambiadas. Y dice también la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 al 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense, la palabra de Dios es para enseñar, es para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en lo que estamos viendo de Filipenses, dice el apóstol Pablo, es que yo quiero que ustedes tengan ese amor, que abunde mucho amor en ustedes por el conocimiento, ¿verdad? Y por toda ciencia y todo esto, refiriéndose a ese conocimiento que solamente Dios puede dar. A fin de que, ¿qué? Dice, a fin de que seáis sinceros
e irreprensibles. Digan sinceros e irreprensibles conmigo. Sinceros e irreprensibles. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, el Evangelio, Dios, su palabra, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser transparentes. ¿Qué es alguien sincero? Es una persona transparente. Es una persona que se expresa con verdad solamente. Es una persona que es auténtica. Que así como es aquí, así es allá y acá, y a solas, y en todos lados. Porque Dios quiere que tú y yo seamos sinceros. Y sabes, me encanta esto, ¿verdad? Eso es algo que Dios quiere trabajar en nosotros. Pero eso es algo que no van a hacer solamente de ti y de mí. Nace de nuestra comunión con el Evangelio. Nace de nuestra búsqueda de ese conocimiento en la palabra de Dios. ¿Y qué es irreprensible? Que no tienes nada de lo que se te pueda señalar, nada de lo que se te pueda acusar. Ni siquiera frente a Dios, ni frente a los demás. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel es un tipazo. Y yo creo que es uno de los hombres más espirituales, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y Daniel dice que las otras personas que estaban ahí, ¿verdad?, gobernando junto con él, porque él era un gobernador de Babilonia. Nabucodonosor lo tenía prácticamente casi como si fuera su mano derecha, ¿verdad? Y era un gobernador importante. Pero otros gobernadores que estaban más o menos supuestamente a la par de Daniel le querían poner el pie. Estaban buscando qué le pueden señalar, porque si le señalamos algo, a lo mejor lo quitamos del gobierno, porque no nos conviene que esté ahí. Y estaban busque de qué señalar a Daniel. ¿Y qué encontraron? Nada, porque Daniel era irreprensible. Está increíble. ¿Saben de qué lo pudieron señalar solamente? Tuvieron que meterle ahí el pie de una manera muy tramposa para que entonces cayera, ¿verdad?, entre comillas. ¿Qué hicieron? Trataron de hacer que la vida espiritual de Daniel fuera ilegal. Y eso lo lograron, ¿verdad? Bueno, tú y yo deberíamos de estar tratando de vivir una vida como Daniel. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre que buscaba a Dios. Y era un hombre que leía la palabra. Él leía a los profetas. Se sabe que los leía porque hace muchas referencias a ellos también y tenía bastante conocimiento, ¿verdad? Pero era un hombre que buscaba a Dios. Increíble. Y solamente porque él buscaba a Dios, entonces él era una persona sincera y él era una persona irreprensible, como lo que está anhelando Pablo para ti, para mí también, como lo que está anhelando Dios para ti, para mí también. ¿Estamos? Entonces, Dios quiere que tú y yo seamos intachables. Dios quiere que tú y yo seamos mejores, ¿verdad? Que lo único que nos puedan llegar a señalar es que somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que buscan a Dios en la palabra. Que si alguna vez nos quieren llevar a hacer caer, que sea como a Daniel. Que la única falla que encuentren, ¿verdad?, sea que oramos mucho, que buscamos a Dios, que tenemos una relación con Él. Eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida.
llenos de frutos de justicia, dice así, que son por medio de Jesucristo. Fíjense esto, para gloria y alabanza de Dios. Ahí nos da la clave, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. Los frutos que podamos tener son por medio de Cristo. Tú y yo no podemos tener esos frutos nada más porque sí. Porque la realidad es que de nosotros no va a salir frutos buenos. Por eso necesitamos ser llenos de frutos de justicia que vienen de Jesús. Y es el Espíritu Santo el que los trabaja, ¿verdad? En nosotros. Son frutos, también los conocemos nosotros como frutos del Espíritu. Y dice en Gálatas capítulo 5, 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Solo es por medio del Espíritu Santo y solamente es por medio de esos frutos que Dios te puede dar a través de Cristo que tú y yo podemos amar. Si queremos ser personas que aman y que aman correctamente, solamente es a través de Dios. Porque el mundo no sabe amar. Créanme, el mundo no sabe amar. Tú ves los TikToks, lo que enseña la gente, ¿verdad? Te dicen, oye, ámate tú primero a ti mismo para que puedas amar. Eso no es cierto. Amarte tú primero es uno de los peores errores que puedes hacer. No, es que ámate tú y luego amas a no sé quién y luego ya, no sé qué. No funciona así. La palabra de Dios te enseña claramente, es ama a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero es amar ¿a quién? A Dios, porque Dios es amor, es Dios el que te va a dar el amor real. Un amor que no sea egoísta, porque eso de amarte primero a ti, eso es egoísta. Y si tú te amas primero a ti, no vas a amar a nadie más. Créeme, no vas a poder amar a nadie más. Y entonces por eso el fruto del Espíritu de Dios es amor, es paz, porque en medio de los problemas vas a tener paz. Paciencia. Si tú eres de los que ahorita dice alguien, ¿verdad? Lo ves y ay no, te lo llevas o te lo mando. Bueno, necesitamos a Dios. ¿No lo has dicho tú? ¿Sí? Aquí no pasa eso. Benignidad, bondad y fe. Mansedumbre. Una de estas significa dominio propio. El dominio propio también es parte de... O sea, todas estas cosas, todas las cosas provienen de ¿qué? De vivir el Evangelio. Y por eso ya decía yo en un principio, ¿verdad? Si tú quisieras ser un chef, tú tienes que ir acompañado de un chef toda tu vida prácticamente, o gran parte de tu vida, para que entonces en algún punto ese chef te pueda decir, órale, ahora sí ya eras un chef tú. ¿No es cierto? Entonces, de la misma manera, tú y yo deberíamos de buscar a Dios, no solamente para tener el curso de introducción, sino para decirle a Dios, quiero que me acompañes toda la vida. Porque yo te necesito. Necesitamos de Jesús, necesitamos el Evangelio, necesitamos vivir en la presencia de Él para poder crecer como personas, para poder mejorar, para poder hacer todo realmente. Entonces, ¿qué tanto necesitamos el Evangelio? Demasiado. Lo necesitamos cada día de nuestra vida. Necesitamos a Cristo, necesitamos a Él. ¿Qué dices, iglesia? Si comienzas a buscar entonces a Dios todos los días de tu vida.